La anatomía es el estudio de la estructura de los seres vivos. Por ejemplo, la anatomía humana incluye el estudio de células, tejidos y órganos que componen el cuerpo y el modo en el que se organizan los mismos. La fisiología estudia o explica el funcionamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, las funciones y los mecanismos del sistema. La biomecánica estudia el movimiento del cuerpo en función a la estructura biológica y efectos producidos por esas fuerzas. Es como, comprender cómo actúan las fuerzas externas e internas en la estructura del cuerpo. La diferencia entre la anatomía, fisiología y biomecánica es que la anatomía describe la estructura del cuerpo, la fisiología explica la función del cuerpo y la biomecánica analiza el movimiento y las fuerzas. La estática se ocupa básicamente de las fuerzas y el equilibrio. La cinemática estudia los movimientos sin ocuparse de las causas de ellos. La dinámica estudia el movimiento y sus causas también. Entonces, la diferencia entre dinámica, estática y cinemática es básicamente, como lo que dije anteriormente, la estática estudia los cuerpos en equilibrio y sin movimiento. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos y la fuerza que lo causan. Y la cinemática describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas causadas. Ahora, los tipos de fuerza. Primero, pues voy a explicar qué es fuerza. Y la fuerza es la interacción entre dos o más objetos que como consecuencia produce un movimiento o deformación en alguno de ellos. Ahora, hay 4 tipos de fuerza, que es por compresión, tensión, torsión y cizalla. Entonces, la fuerza por compresión es la que actúa para reducir el volumen o la longitud de un objeto, como por ejemplo cuando se aprieta un resorte o se aprieta una liga. La fuerza por tensión es la fuerza que actúa para estirar o alargar un objeto, por ejemplo cuando se estira alguna cuerda. La fuerza por torsión es la fuerza que actúa para girar o torcer un objeto alrededor de un eje. Por ejemplo, cuando exprimes una jerga que estás trapeando, eso es algo como aplicar fuerza por torsión. Y por último, la fuerza por cizalla, que es una que actúa para deslizar o cortar un objeto en una dirección perpendicular a la fuerza aplicada. Por ejemplo, cuando cortas un papel con unas tijeras. Ahora voy a explicar las fuerzas por deformación del tejido. Stress es la capacidad de una carga para deformar un material. Strain es la medición de la deformación por una carga. Hay una curva que se llama curva stress-strain, que muestra la carga y cuando es el límite para que una región elástica se vuelva una región plástica y para que llegue al fallo o ruptura. Ahora, la elasticidad es la capacidad de sufrir deformaciones reversibles, por ejemplo una liga cuando la estiras y vuelve a su estado original. La plasticidad es la propiedad de un material para deformarse permanentemente. Como ejemplo se podría ocupar la plastilina. Cuando la moldeas, esta sufre un cambio permanentemente. La rigidez es la capacidad de un objeto sólido para soportar cargas sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos. Por ejemplo, una mancuerna muy pesada. Es muy complicado que sufra alguna deformación o un desplazamiento. La viscoelasticidad, sus propiedades varían dependiendo de la velocidad en la que se aplique la fuerza y el tiempo de la aplicación de ella. Ahora voy a explicar las propiedades viscoelásticas en el tejido. Primero tenemos la creep, que mantiene una carga constante en el tiempo sobre un material
y como consecuencia se produce una deformación irreversible o reversible tal vez, por ejemplo cuando colocamos un objeto muy pesado sobre una esponja. Ahora, la relajación de una carga es cuando se aplica una deformación constante sobre un material. En el tiempo, pues presenta una disminución interna este material, así como cuando te duermes constantemente en tu almohada y con el tiempo se deforma del lado en donde duermes. Ahora, la tasa de deformación es la relación con la velocidad en la que se aplica una fuerza sobre un objeto o algún tejido. Primero voy a hablar de la biomecánica ósea. Sus generalidades, primero en estructura y función, es que los huesos no son estructuras estáticas, más bien responden a las fuerzas que se aplican en el cuerpo. Ahora, su capacidad de resistir fuerzas de compresión, tracción y flexión es muy importante para el soporte y la protección del cuerpo, y la densidad del hueso influye en la resistencia mecánica. Ahora, en fuerzas y tensiones, las fuerzas que actúan sobre los huesos pueden ser internas, que son por ejemplo las generadas por los músculos, o externas, que se generan por algo externo al cuerpo, como el impacto del suelo. Ahora, el análisis de las fuerzas ayuda a comprender cómo se producen las fracturas y cómo diseñar implantes ortopédicos o de algún tipo. Y existen pues diferentes fuerzas sobre el hueso, como las que mencioné anteriormente, que es compresión, torsión, tensión y por cizalla. Ahora, la adaptación ósea. Los huesos tienen la capacidad de remodelarse en respuesta a las cargas que se le aplican. Y el ejercicio puede aumentar la densidad ósea, mientras que la inactividad puede llevar a la pérdida de un hueso o su debilidad en dado caso. Y eso es todo sobre la biomecánica ósea. Ahora, las generalidades de la biomecánica articular es que pues hay cartilaginosas, fibrosas, sinoviales, y pues las cartilaginosas básicamente tienen un movimiento limitado y son los discos, por ejemplo, discos intervertebrales. Las fibrosas no tienen movimiento, por ejemplo, las suturas del cráneo. Las sinoviales tienen un movimiento libre, como la rodilla y el codo, la muñeca tal vez. Y la última generalidad sobre las articulaciones es que sus componentes son de cartílago, cápsula, membrana sinovial y líquido sinovial. Ahora, las generalidades de la biomecánica muscular. En primera, pues la generación de fuerza. Los músculos convierten la energía en fuerza mecánica, lo que permite el movimiento. La cantidad de fuerza que un músculo puede generar depende de su tamaño, longitud y disposición de sus fibras. Ahora, las palancas y articulaciones. Los músculos trabajan en conjunto con los huesos y las articulaciones para crear unos sistemas de palanca. Ahora, pues el análisis de estas palancas ayuda a comprender la eficiencia del movimiento y riesgos de lesiones. Los tipos de contracción muscular puede ser la contracción concéntrica, excéntrica y isométrica. En la concéntrica es como el acortamiento del músculo, la excéntrica es el alargamiento del músculo, la isométrica pues no hay un cambio en la longitud del músculo, y la coordinación muscular es el movimiento que requiere pues la coordinación de múltiples músculos, y el análisis de la actividad ayuda a comprender la activación muscular durante el movimiento. Y pues eso es sobre la biomecánica muscular. Y por último, las generalidades de la columna vertebral. La función de la columna vertebral es soporte, movilidad, protección,
a la médula espinal. La curvatura es la lordosis cervical y lumbar y la cifosis torácica. Los factores de riesgo pueden ser mala postura, envejecimiento o una sobrecarga. Y los discos intervertebrales absorben impactos y permiten el movimiento. La columna vertebral también es muy importante para el movimiento del cuerpo, porque ya que si ella no está en buen estado, hay muchas actividades que las personas ya no pueden hacer debido a ello. Y pues finalizo mi examen. Espero haya sido de su agrado o no haya salido tan mal. Gracias por su atención y bonito día.